Saludos a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Nuevamente con ustedes la profesora Marisa Digión y en esta oportunidad para presentarles de manera general los temas incluidos en la unidad de función real de variable real. Esta unidad es la primera que se da en el programa analítico de la materia, ya que las funciones reales de variable real constituyen las herramientas básicas, indispensables y necesarias para el estudio de esta parte de la matemática. El siguiente esquema conceptual resume el programa analítico de la materia análisis matemático. En este se puede visualizar la prioridad del estudio de las funciones reales de variable real como caso particular de las funciones. Ambos temas aparecen en la parte superior del esquema, lo que indica la importancia del estudio de las mismas como base de la presentación de otros conceptos, hasta llegar a estudiar el cálculo, que, como lo dijimos en el video anterior, es el objeto de estudio del análisis matemático. Específicamente, ¿qué temas estudiaremos en esta unidad? En primer lugar, definiremos lo que es una función y a partir de ella lo que es una función real de variable real. En relación a las funciones reales de variable real, explicitaremos la forma en la que vamos a identificarla a través de su notación y sus elementos. También estableceremos lo que es el conjunto imagen y la imagen de un valor del dominio de la misma. Veremos cómo se representan gráficamente las funciones reales de variable real mediante diagramas de Euler-Venn y de una gráfica cartesiana. Estableceremos un conjunto de criterios gráficos que serán muy útiles al momento de operar con las funciones. También determinaremos cuándo dos funciones son iguales. Conoceremos a fondo las funciones definiendo sus distintas características, tanto gráfica como analíticamente. Realizaremos dos clasificaciones que aportarán al conocimiento cuando se requiere caracterizarlas a los efectos de trabajar con ellas. También estableceremos las operaciones algebraicas que se pueden definir entre dos funciones. Y finalmente estudiaremos una función muy particular, la función compuesta. Cabe acotar que en el presente video solo desarrollaremos el título general correspondiente a lo que es una función y sus particularidades. En los videos sucesivos lo haremos con el resto de los temas mencionados. Nos preguntamos entonces, ¿qué es una función? En matemática, en general, las definiciones nos causan algún tipo de dificultad cognitiva y esto nos lleva a no comprenderlas. Sin embargo, la definición de función dada en forma coloquial resulta muy sencilla de comprender, ya que incluye elementos matemáticos muy conocidos por todos ustedes, los conjuntos. También, dicha definición hace referencia a un tipo particular de correspondencia establecida entre dos conjuntos. Veamos de qué se trata. Definición de función. Sean A y B dos conjuntos de naturaleza arbitraria. Esto significa que puede tener cualquier tipo de elementos. Una función f definida en el conjunto A y que toma valores en el conjunto B es una particular correspondencia entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Correspondencia que cumple con las siguientes condiciones. Primera, todo elemento del conjunto A tiene un elemento correspondiente en el conjunto B. Segunda, este elemento del conjunto B es único. La primera condición se conoce con el nombre de condición de existencia, mientras que la segunda se conoce con el nombre de condición de unicidad. Visualicemos ahora esta definición en una gráfica utilizando los diagramas de Euler-Venn. Para ello consideremos dos conjuntos A y B. A, que está formado por los elementos A1, A2, A3 y A4,
y B formado por los elementos B1, B2, B3, B4, y los puntos suspensivos indican que hay otros elementos más, pero que no los mencionaremos. En el conjunto B observamos una particularidad, que el elemento B3 es igual al elemento B4, pero esto no hace perder generalidad a la explicación respecto a lo que es una función. Entonces, vamos a establecer, utilizando flechas, una correspondencia entre los elementos de A y B. Así, a cada elemento A1 del conjunto A le corresponde el elemento B1 del conjunto B. A A2 le corresponde B2, A3 le corresponde B3 y A4 le corresponde B4, siendo B3 igual a B4. Nos preguntamos, ¿esta gráfica, este diagrama de Euler-Venn, representa a una función? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque se cumplen las dos condiciones de la definición de función, que nos dicen, a cada elemento del conjunto A, o sea, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, le corresponde un único elemento en el conjunto B. Como esto está planteado exactamente de esta manera, podemos afirmar que este diagrama de Euler-Venn está representando a una función. ¿Con qué notación vamos a indicar a una función? En primer lugar, vamos a utilizar la letra F para indicarla. Se puede también utilizar otras letras, G, H, M, N. Habitualmente se usan las letras del alfabeto que están en el medio del mismo. A continuación de la F vamos a poner 2 puntos. Y luego, ¿entre qué y qué conjuntos está definida la función? En este caso está definida desde el conjunto A hacia el conjunto B. En la línea de abajo vamos a establecer la misma correspondencia, pero en este caso utilizando los elementos de ambos conjuntos. Así decimos que a cada elemento A minúscula del conjunto A le corresponde un único elemento B minúscula del conjunto B. ¿Cuál es el nombre que reciben estos elementos que forman parte de la notación? F es el nombre de la función. A es el conjunto de partida o dominio de la función. B es el conjunto de llegada o codominio de la función. A es la variable independiente y B es la variable dependiente. Veamos gráficamente un primer ejemplo. Consideremos un conjunto A formado por las distintas facultades de la Universidad Nacional de Jujuy. Ellas son 4. Nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Agrarias. Planteemos un segundo conjunto B con distintas direcciones postales dentro de San Salvador de Jujuy. Establezcamos ahora la siguiente correspondencia entre estos dos conjuntos. A cada facultad de la UNJU le corresponde la dirección postal de su sede central. Nos preguntamos, ¿es esta correspondencia una función? Para contestar la pregunta, establezcamos gráficamente las correspondencias posibles utilizando flechas. De acuerdo a los datos obtenidos de Internet, a la Facultad de Ciencias Económicas le corresponde como dirección postal de su sede central Alvear 843. A la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Otero 262. A la Facultad de Ingeniería Italo Palanca 10 y a la Facultad de Ciencias Agrarias Alberdi 47. Entonces, ¿es esta correspondencia una función? La respuesta es afirmativa. ¿Por qué? Porque plantea una correspondencia en donde se cumplen las dos condiciones exigidas para que sea una función. Así se da que a cada elemento del conjunto A, o sea, a cada facultad, le corresponde un único elemento del conjunto B, o sea, una única dirección postal de su sede central en San Salvador de Jujuy.
Finalmente podemos afirmar que esta correspondencia es una función. Veamos un segundo ejemplo. Consideremos nuevamente los conjuntos A y B mencionados en el ejemplo anterior. A formado por las 4 facultades de la Universidad Nacional de Jujuy y B considerado de tal manera que en él se incluye distintas direcciones postales en San Salvador de Jujuy. Consideremos ahora la siguiente correspondencia entre estos dos conjuntos. A cada facultad de la UNJU le corresponde una o más direcciones postales de la o las dependencias donde funciona en San Salvador de Jujuy. Sabemos nosotros, pero que por cuestiones de espacio, algunas facultades, además de funcionar en su sede central, funcionan en otros espacios. A esto nos referimos con esta correspondencia. Entonces, podemos afirmar que, en este caso, a la Facultad de Ciencias Económicas le corresponde Alvear 843 y Otero 369. A la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Otero 262 y San Martín 1028. A la Facultad de Ingeniería, Ítalo Palanca 10 y a la Facultad de Ciencias Agrarias, Alberdi 47. Entonces, nos preguntamos nuevamente, en este ejemplo, en esta correspondencia, ¿está dada una función? Y la respuesta en este caso es negativa, ya que no se cumple la condición de unicidad. ¿Por qué? Porque a la Facultad de Ciencias Económicas y a la Facultad de Humanidades le corresponden 2 direcciones postales en el conjunto B. Finalmente podemos decir que esta correspondencia no es una función. Veamos un tercer ejemplo. Supongamos ahora que el conjunto A está formado por todas las dependencias de la UNJU que brindan oferta académica al medio. En este caso, a las 4 facultades hay que sumarle 3 escuelas, todas ellas dependientes de la Universidad Nacional de Jujuy. Ellas son la Escuela de Minas, la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Escuela de Ciencias de la Salud. Respecto al conjunto B, una vez más, está formado por distintas direcciones postales en San Salvador de Jujuy. Ahora la correspondencia entre estos dos conjuntos es la que aparece en la filmina. A cada facultad de la UNJU le corresponde la dirección postal de su sede central en San Salvador de Jujuy. Como lo vimos en el ejemplo 1, a la Facultad de Ciencias Económicas le corresponde Alvear 843, a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Otero 262, a la Facultad de Ingeniería Ítalo Palanca 10 y a la Facultad de Ciencias Agrarias Alberdi 47. Pero, ¿qué sucede en este caso? Observemos. Hay 3 elementos del conjunto A que no tienen su correspondiente en el conjunto B. Esto estaría violando la primera de las condiciones que definen a la función, o sea, a la condición de existencia. Por lo tanto, podemos afirmar en este caso que la correspondencia planteada no es una función. Los ejemplos dados son algunos de los muchos ejemplos que se pueden plantear para analizar si una correspondencia entre 2 conjuntos es o no es una función. Comprendido el concepto de función, pasemos entonces en el siguiente video a definir el concepto de función real de variable real. Recuerden ustedes que todos los temas desarrollados en este video podrán encontrarlos también explicados en el material didáctico de la cátedra o cualquier otra bibliografía recomendada que se encuentra en el anexo al programa analítico. Esto es todo por ahora. Los saludo hasta nuestro próximo encuentro.